Muy buenos días, mis queridos hermanos, bendiciones para todos. Que tengan un maravilloso día en esta mañana. Damos gracias a Dios. Es un día hermoso, un día en el cual el Señor nos ha permitido levantarnos. Con dificultades, tal vez. Con circunstancias que resolver, tal vez. Pero es su misericordia la que nos permite levantarnos. Hoy tenemos una nueva oportunidad por la cual debemos estar agradecidos, porque es la bendición de Dios, es el privilegio de la vida, de la salud, del calzado, del vestuario, los alimentos. Somos ricos y no lo sabemos. Somos bienaventurados, mis amados hermanos. Estamos llenos de la gracia del Señor. Tenemos su Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos su verdad. Tenemos dificultades, pero mayor es el que está en nosotros, dice la palabra de Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y damos gracias a aquel que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Podemos que estemos en la batalla arreciando, ¿verdad? Estemos allí teniendo algunas dificultades, pero no significa que es el fin. Entonces, ánimo en el Señor, ánimo en Cristo, sigamos adelante, confiemos en Él, no desmayemos en la oración y no nos desanimemos en lo que respecta a su palabra y a su verdad. Hoy quiero hablar de algo interesante que todos vamos a enfrentar, digamos de esta forma, en nuestra vida cristiana. Vamos a tener que responder al llamado del Señor, vamos a tener que responder a la voz de Dios cuando nos llame, cuando nos demande. Y todos los que han nacido de nuevo y los que tienen el Espíritu Santo tienen tareas y propósitos en Dios. Y muchas veces nos preguntamos y decimos, bueno, yo no sé esto, yo no sé aquello, yo no me creo capaz de esto, no me creo capaz de aquello. Pero cuando Dios llama de manera específica a un hermano, una hermana, a un individuo, no se trata en sí del hermano o de la hermana. No se trata de nosotros mismos, se trata de la voluntad del Señor, de su propósito y de su plan. Y Él que me llama, me capacita, me habilita, me llena de su gracia, me llena de su verdad y me usa porque es su voluntad y porque así le nace y le place a Él. Y Él me capacita y me condiciona y me da todos los elementos y herramientas que yo pueda requerir. Por lo tanto, las excusas no son válidas delante del Señor. Entonces, si Dios nos llama, debemos responder. Y ese es nuestro devocional en esta mañana. Dice la Biblia de la siguiente manera en Jeremías capítulo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequía, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formases en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Entonces vemos acá el llamado del Señor a Jeremías. Jeremías relata cómo fue su llamado. Ahora, no hay forma de escaparnos de su voz. ¿Quién puede escaparse de la voz de Dios? Jeremías experimentó un llamado claro y directo de parte de Dios, un llamado personal. Eso fue lo que experimentó Jeremías, un llamado claro, directo de parte de Dios, un llamado personal que lo involucraba en una misión, lo involucraba en una tarea. Y él relata en este capítulo la manera, en la forma en que Dios lo comisionó para tal labor. Dios nos llama, mis amados hermanos. Y es interesante el relato que cuenta Jeremías. Cuando Dios me dijo, vas a hacer esto, yo dije, no, Señor, yo no sé hablar. Dios nos llama no porque seamos capaces. Escuche bien, Dios nos llama no porque seamos capaces, porque todos, mis amados, o porque tenemos todo lo necesario, porque somos mejores que otros. No, olvídese de eso, Dios no nos llama por eso. Es un llamado de pura gracia. Dios nos llama por su gracia, mis amados hermanos, pero firme en el
propósito de Dios. De manera que cuando Dios llama, no hay forma de excusarnos. Tal vez en el momento ha sido llamado por eso, ha sentido que Dios lo está llamando, impulsando hacia algo, y usted tiene sus excusas, al igual que Jeremías, al igual que Moisés, al igual que Pedro, al igual que muchos otros hombres de Dios que se llamó. Pero aunque usted tenga sus excusas, no hay forma de excusarnos delante de Dios. No importa quiénes seamos, ni nuestra edad, ni capacidad, ni circunstancia. Él no se equivoca cuando llama. ¿O ustedes creen que Dios se equivoca? No, mis amados hermanos. Él no se equivoca cuando llama. Aunque Jeremías se sentía que no era capaz, Dios le dice, tú harás todo cuanto yo te diga. Vas a hacer todo cuanto yo te diga. Todo cuanto Dios se había propuesto hacer mediante él, se llevaría a cabo. Y las limitaciones de Jeremías no serían una excusa suficiente como para que Dios desista de él. Al contrario, Dios busca gente sencilla, humilde. Dios busca gente que realmente entienda que no se trata de ellos, sino de Dios. Moisés también dijo, Señor, yo no sé hablar. Ahora, no es que Dios busca gente extraordinaria, sino que Dios busca gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias mediante su poder y su espíritu. Y pareciera que esta es la actitud correcta ante el llamado de Dios. La suficiente humildad como para decir, no me siento capaz de servir a un Dios tan grande y tan poderoso. Un temor santo y un temor reverente que nos genere miedo a equivocarnos. Y Jeremías dijo, Señor, yo no sé hablar. Pero el Señor nos diga, no digas que no sabes hablar, porque a todo lo que yo te mande, tú irás y tú dirás. Jeremías tuvo un ministerio largo, mis amados hermanos, fructífero espiritualmente, quizás fructífero no tanto a los ojos del mundo, porque tal vez si lo vemos desde una perspectiva humana fue el profeta que más sufrimiento, padecimiento y lloro tuvo. Lo llamaban el profeta llorón, pero delante de Dios fue un gran profeta y la evidencia está en la palabra del Señor. Entonces él no se equivoca cuando nos llama. Y aunque Jeremías se sentía que no era capaz, Dios le dice, tú harás todo cuanto yo te diga. Lo primero que Dios le dice a Jeremías, yo te conozco. ¿Cuántos saben que Dios nos conoce? Dios te conoce a ti, mi amado hermano. Dios me conoce a mí y Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y aunque tenemos limitaciones, no son para Dios ocultas. No son para Dios cosas que Él no sepa, Él lo sabe todo. Y lo primero que Dios le dice a Jeremías es, yo te conozco, Jeremías. Y te conozco desde mucho antes de este día en el cual te estoy llamando. Yo te escogí como instrumento. El llamado de Jeremías vino directamente del Señor. Es Dios quien llama, y algo característico de las personas que Dios desea usar es su humildad y su temor reverente. Por lo general, nunca están creyendo que ellos son capaces en su propia fuerza. Moisés dijo, soy tardo para el habla. Isaías dijo, soy hombre inmundo de labios. Jonás huyó atemorizado. Pedro dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. Y Jeremías exclamó, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Pero Dios nos conoce, gloria a Dios. Él sabe nuestras limitaciones. La familia de sacerdotes donde provenía Jeremías tenía una cierta estigmatización. Y muchas veces también nosotros podemos tener alguna estigmatización. Pero Dios escoge lo débil, mi amado hermano. Dios escoge lo menospreciado para confundir a lo fuerte. La manera es como Dios lleva a cabo sus planes, mis queridos hermanos. Muy diferente a como lo haría alguien en el mundo. Una palabra que dice Samuel es, el hombre ve lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Y en el ministerio, y en la obra, en la iglesia, mucha gente se siente que es capaz, que debería ser él, que debería ser ella. O los hombres dentro de la iglesia también decimos, ¿por qué no este, por qué no aquello? Bueno, sencillamente porque no se trata de lo que tú ves. Tú no puedes ver más allá del caparazón. Yo puedo equivocarme, usted puede equivocarse. Nosotros vemos la apariencia de la persona. Vemos quizás la forma en que se expresa, la forma en que habla, quizás su éxito terrenal. Pero Dios se enfoca en algo más profundo que eso. Dios no solamente quiere gente que se crea capaz. ¿Qué hace una persona que se cree capaz? ¿Qué hace una persona que piensa que él sí puede en su propia fuerza? Le roba la gloria a Dios. Pero Dios siempre se centra en el corazón del hombre. Y esa lección la aprendió el profeta Samuel. Y esa lección la tenemos que aprender todos nosotros.
El hombre ve lo de afuera. No se enfoque solamente en lo de afuera. Enfóquese en lo que ve Dios, en sus intenciones, en el corazón, en lo que está dentro. Y Dios, mis amados hermanos, por lo general escoge lo débil y lo menospreciado para confundir a lo fuerte. La manera en cómo Dios lleva a cabo sus planes, mis amados hermanos, es completamente distinta a como lo hacen los hombres. Dios dice, o le dice a Jeremías: antes de que nacieses te santifiqué, Jeremías. Te aparté, has sido separado para esta labor. La idea es que Jeremías supiera que había sido separado del uso común para un uso especial. Jeremías existió en la mente y en el plan de Dios antes de que existiera en el vientre de su madre. Dios le dijo esto a Jeremías para que pudiera caminar en el plan del Señor, en su voluntad. Esta información no se le proporcionó solo para interesar a Jeremías o para entretenerlo, no, para nada en lo absoluto. Se le dio para que conociera la voluntad de Dios y se sintiera animado por ella. Y por lo tanto alineara su voluntad con la voluntad revelada de Dios. Y te di, dice la palabra, por profeta en las naciones. Jeremías había sido llamado por Dios para ser su portavoz oficial. Él sería el encargado de anunciar a Israel las decisiones del cielo, producto del pecado del pueblo. Ahora, tampoco era una tarea fácil, mis amados hermanos. Yo entiendo a Jeremías. Él sabía la conducta del pueblo. Pero Dios lo llamó para que fuera el portavoz oficial. Él sería el encargado de anunciar a Israel las decisiones del cielo, producto del pecado del pueblo. Él tenía la responsabilidad de hablar, de ser parte, mis amados hermanos, de hablar de parte de Dios, no solo a Israel, sino también a las naciones. Su mensaje sigue vigente y nos incluye también a nosotros. Y en este verso 5, Jeremías deja claro varias cosas. Lo que les digo viene de parte de Dios. Él fue quien me dijo lo que les digo. Él me escogió y Él me apartó. Él me autorizó como profeta. Sin este encuentro y sin esta palabra, mi ministerio carecería de toda autoridad. Pero mi ministerio tiene autoridad porque fue Dios quien me llamó, fue Dios quien me comisionó, fue Dios quien puso palabras en mi boca, fue Él quien me dio el mensaje que tenía que dar. En segundo lugar, otra realidad que nos muestra este capítulo 1 de Jeremías es que nuestras limitaciones no impedirán que Dios haga su obra por medio nuestro. A veces dudamos de que Dios pueda usarnos o dudamos de que pueda usar a ciertas personas. No sé si le ha pasado, pero eso es común. Dudamos de que Dios pueda usarnos, tal vez por nuestras capacidades o la falta de ellas. Pero es que no se trata de mi habilidad, se trata de la gracia de Dios en mí. Y Pablo decía algo interesante. Doy gracias a Dios, dice Pablo, que he trabajado más que todos los otros apóstoles. Sin embargo, dice Pablo, no he sido yo sino la gracia de Dios en mí. Doy gracias a Dios que he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no he sido yo sino la gracia de Dios en mí. En otra ocasión dijo, no tenemos nada de qué gloriarnos, porque lo que tenemos lo hemos recibido. Y sí lo hemos recibido porque hemos de gloriarnos como que si no lo hubiésemos recibido. Entonces, no dudemos de que Dios puede usarnos o que Dios pueda usarte, ni que pueda usar a ciertas personas. Todos se equivocaron con David. Todos buscaban a la gente alta, esbelta, a la gente quizás que se veía fuerte. Hasta el profeta se equivocó, Samuel. Pero Dios nos dio una lección. Escogió a un muchachito, escogió a un pastorcito, escogió al menospreciado de la familia que ni su padre salió a decir sí. Él presentó a los hijos que él consideraba y dejó a aquel como que si no fuera su hijo. Y cuando apareció y preguntaron, ¿y ese quién es? Bueno, sí, ese también es hijo mío. Qué cosa, ¿no? Pero Dios, mis amados hermanos, ve otra cosa diferente. Entonces no dude de que Dios pueda usar a otras personas. No menosprecie a nadie, porque no sabemos lo que Dios quiere hacer. El verso 6 inician las respuestas temerosas de Jeremías como resultado de sus limitaciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Sí, Jeremías, esa es una respuesta, pero no es válida. No sé hablar. Alguien dijo, no se espera de un niño que sea un elocuente orador.
Los padres no esperan de los hijos que sean un elocuente orador, sino que sea obediente y confiado. En pocas palabras, Dios le dice a Jeremías, yo no necesito que tú seas el que habla excelente y espectacular. Yo necesito que tú obedezcas y hagas lo que yo te estoy diciendo que hagas. Tú necesitas es llevar mi mensaje, no inventar un mensaje. Mucha gente se enreda y se complica la vida porque creen que ellos deben hacer nuevos mensajes. Ustedes no tienen que hacer nuevos mensajes, deben hablar el mensaje que ya está escrito. Ustedes son simplemente un portavoz, un representante que viene en nombre de, pero no pueden inventar el mensaje. Deben decir lo que el rey dice, pero no añadirle a lo que el rey dijo. Ustedes no son responsables de los resultados, sino de decir fielmente el mensaje. Entonces, no se espera de nosotros que seamos solamente elocuentes oradores, que los hay, excelentes, pero muy aislado del propósito y el mensaje del rey. Realmente lo que Dios necesita de ti y de mí es que obedezcamos y confiemos. Quizás Jeremías era demasiado joven, mis amados hermanos, e inexperto. Algunos eruditos dicen que probablemente tenía entre 17 y 20 años. Otros dicen entre 25 y 27, pero en realidad era joven. Dijeran los españoles, es un chaval todavía. Con 40 años alguien es un chaval en España, porque la mayoría tiene 85, 86, 90, 75. Entonces se considera un chaval o un jovencito alguien que tenga 40. Pero en realidad era joven. Quizás por su personalidad tímida, al igual que Timoteo, pensaba que nadie lo tomaría en serio por su juventud. Aunque la protesta de Jeremías era cierta, era irrelevante y Dios no quería escucharla ni tampoco quería que Jeremías la dijera. Dios insiste en su derecho de llamar a los jóvenes y usarlos si escuchan su llamado y lo responden. No, mis amados hermanos. Si Dios nos llama, nos llamó y punto. No importa qué edad tengamos. Lo importante es la obediencia al llamado del Señor. Pero Dios insiste y tiene su derecho de llamar a los jóvenes y usarlos. ¿Acaso no era joven David? Dios usó a David cuando era un joven. David sirvió fielmente a su padre en el campo de pastor. Mató leones, dice la Biblia, oso, mientras protegía el rebaño. Mató a Goliat, sirvió al rey Saúl, fue comandante del ejército israelita. También usó a Daniel y a sus amigos siendo muy jóvenes. No digas soy niño, dice el Señor. No digas soy joven. No digas soy todavía un cachorro, no. Porque Dios llenó a Juan el Bautista con el Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Gloria a Dios. La criatura fue llena del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. No importa qué edad tengamos. Si Dios nos llama, bienvenido sea su llamado. Y si Dios pudo llenar a Juan el Bautista con el Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, no eres demasiado joven para ser lleno poderosamente del Espíritu de Dios. Josías comenzó a reinar y fue un buen rey y trajo la ley al pueblo, reedificó el templo, hizo grandes reformas y era un jovencito. Creo que los jóvenes debemos dejar de excusarnos en que somos jóvenes y en vez de eso desgastarnos en la obra de Dios y servir al Señor. Pasamos toda nuestra niñez y juventud bajo la idea de que Dios no me usa porque soy joven aún. Lo cual no es cierto. Dios quiere usarte, pero debes estar dispuesto a aceptar su llamado y obedecerlo. Muchos hombres de Dios empezaron siendo jóvenes. Billy Graham, por ejemplo. Charles Spurgeon empezó siendo un jovencito. Él dijo, Dios sabe cuán joven eres y cuán débiles son tus conocimientos y tus experiencias. Pero si Él decide enviarte, no corresponde a tu persona cuestionar el llamado celestial. Si Él te está llamando, es porque Él quiere usarte. Dios se engrandecerá en tu debilidad. Si fueres tan viejo como Matusalén, ¿cuánto te ayudarían tus años? Pregunta. Y si fueras tan sabio como Salomón, ¿podrías ser tan veleidoso e inconstante como él? Has de atenerte a tu mensaje y será tu sabiduría. Sigue tus órdenes de marcha y serán tu discreción. Es el consejo de Spurgeon a los jóvenes. Dios capacita a todo aquel que llama, mis amados hermanos. No nos llama a hacer una tarea para la cual nos va a abandonar.
Él es el mentor que siempre está a nuestro lado. No solamente es el mentor, sino que nos da las herramientas con las que vamos a trabajar. Nos da de su gracia, nos da de su fuerza, nos da de su Espíritu Santo, nos da de su sabiduría, nos aconseja, nos guía, nos instruye. Entonces Dios capacita a todo aquel que llama. Mientras que en el mundo primero te capacitas y después haces. En el Señor, Él te llama, pero también te capacita, te acompaña. Entonces debemos confiar en quien nos llama, mis amados hermanos, y estar seguros de su provisión divina. Lo primero que Dios dice a Jeremías es, y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Jeremías iba a ser enviado por Dios. ¿A quiénes? A todos los que yo te envíe, tú irás. En segundo lugar, Jeremías recibiría el mensaje de Dios, y todo lo que te mande dirá. Vas a decir todo lo que yo te diga. Eso llenaría a Jeremías de paz. El mensaje que debía dar sería el mensaje provisto por el Señor por medio de su Espíritu Santo. No tenía que inventarlo. Dios proveería el mensaje, la capacidad, la fuerza que requería la labor de Jeremías. Le serían provistas por el Señor. Hay que aclarar que la tarea de Jeremías no era fácil. No era fácil. Tenía un público bien difícil. Era la élite religiosa y política de Israel, a quien debía confrontar con un mensaje de arrepentimiento y un pueblo rebelde e idólatra. No era fácil, mis amados hermanos. Pero Dios estaría a su lado para guardarle, para fortalecerle. En el verso 8 dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte. Tú solamente di la palabra. A pesar de la dura tarea, el Señor prometió estar con Jeremías en todo tiempo. Y así promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es que no tendrían dificultades, mis amados hermanos, sino que lo acompañaría en medio de ellas y lo libraría de muchas cosas. ¿Sabe cuántas veces intentaron matar a Jeremías? ¿Sabe cuántas veces lo metieron en la cárcel, en el cepo? ¿Cuántas veces lo castigaron por decir la verdad? Por predicar la verdad, por enseñar la verdad, por hablar lo que Dios quería. Muchas veces, mis amados hermanos, en muchos momentos. Al igual que Isaías, Jeremías experimentó el toque de Dios. En el caso de Isaías pasó un carbón encendido y en el de Jeremías Jehová tocó su boca con su mano y puso sus palabras en la boca de Jeremías, capacitándole espiritualmente y llenándole de su autoridad para proclamar su palabra. Ahora, qué bendición, mis amados hermanos, es poder saber que nuestro Dios llama, capacita y envía y acompaña a sus siervos. Que no tengamos temor del llamado, ni creamos que no podemos servir por nuestra condición actual. Dios solo requiere de hombres humildes y obedientes. Puede que seas un humilde campesino. Sí, puede que seas un humilde campesino. Pero en las manos de Dios serás un gran instrumento, mi amado hermano. En las manos del Señor serás un gran instrumento. Puede que tengas solamente primaria. Y eso es la paradoja más grande para el mundo, ¿no? ¿Cómo una persona que yo conozco, dicen algunos, cómo este personaje, cómo este hombre, cómo esta mujer, que yo lo vi crecer, que ni siquiera hicieron esto, que ni siquiera hacer, ahora resulta que son pastores o que son evangelistas? Bueno, esa es una obra que hace Dios en su gracia, en su misericordia y en su amor. Es algo que ni nosotros mismos podemos explicar, porque no depende de nosotros. Es la gracia de Dios. Es su Espíritu Santo que usa, que utiliza a hombres y a mujeres ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Dios solo requiere hombres humildes y obedientes, mis amados hermanos. Quizás un joven, pero en las manos de Dios, un poderoso siervo. Realmente lo que hace la diferencia es el Señor en nosotros, como dice 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de como nosotros. No es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, dice Pablo. Pablo reconoce que la capacidad que tiene proviene de Dios, quien lo colocó en el ministerio. Nadie debería considerarse capaz sin la ayuda de Dios y nadie es competente para cumplir estas cosas en sus propias fuerzas. La responsabilidad para la cual Dios nos ha llamado requiere la fuerza de quien nos llama. Sin la habilitación del Espíritu Santo, el talento puede llevarnos al fracaso. Hay gente que tiene talento,
pero el talento no es suficiente. Como siervos de Cristo, necesitamos el carácter y la fuerza especial que solo Dios da. Quizás usted se pregunte en esta mañana o en esta hermosa hora, ¿cómo nos llama Dios? ¿Sí? Porque sí, sabemos cómo llamó a Jeremías, pero tal vez usted se pregunte, ¿cómo Dios me llama? Pues primeramente por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Si ya es salvo, gloria a Dios. Si está viviendo en santidad, gloria a Dios. Pero el Señor lo va a llamar al servicio, lo va a llamar a su obra. Usted no debe ignorar el llamado del Señor. No debe tampoco aplazar el llamado. No debe tampoco huir al llamado, porque no hay forma de huir ni de escapar. Por ahora, mis amados hermanos, perdemos bendiciones si no estamos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Y después recompensas en el cielo. Así que no es una buena idea dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tal vez no tengamos una experiencia tan dramática como la de Isaías o la de Jeremías, pero podemos estar seguros de que cada vez que leemos o escuchamos su palabra, Dios nos está llamando y puede que a salvación o a santificación o al servicio en su obra. La pregunta es, ¿cuál va a ser su respuesta? Pues las excusas de Jeremías no fueron suficientes y sus excusas tampoco lo serán. Así que oremos en esta hora, demos gracias al Señor y pidámosle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca, que nos permita involucrarnos en su propósito, en su voluntad, y que podamos tener nuestro oído afinado para escuchar su voz, para atender a su llamado, para salir a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús en esta hermosa mañana, por tu Espíritu Santo, por tu palabra y verdad. Gracias por la disposición de cada uno de mis hermanos que están conectados. Gracias porque tú, Padre amado, eres quien habla, eres quien muestra, eres quien llama, Señor. Oh Padre, gracias porque no es el ministerio de un hombre, ni el ministerio de fulano, ni el ministerio de fulana. Es tu obra, Señor. Y el que tiene derecho a llamar a tu obra eres tú, Señor amado. Ciertamente, Señor amado, te damos la gloria porque podemos servirte. Gracias por Jeremías, gracias por Isaías. Gracias porque lo que ellos se hicieron marcaron su generación, pero las generaciones futuras. Y la obediencia de un hombre, Señor amado, la obediencia de un creyente, Señor, hacia tu voz y hacia tus planes y propósitos puede marcar la vida de miles, aún después de muertos, Señor amado. Siguen testificando, siguen dando testimonio. Padre, te pido en esta hora que nos ayudes, Señor. Siervos inútiles somos, Señor. Lo que debíamos hacer, eso hicimos, Señor. Gracias, Señor, porque es satisfactorio saber, Señor, de que tú no rechazas a nadie por su capacidad intelectual, ni, Padre amado, por lo que sea físicamente o humanamente. Tú solamente quieres un corazón humilde y dispuesto, Señor, y obediencia, Padre. Señor, gracias, porque no somos mejores que nadie, Señor. Somos simplemente el resultado de tu gracia y misericordia. Y te bendecimos, Señor. Te pedimos que ayudes a nuestros hermanos y hermanas que tal vez están siendo llamados por ti, Señor. Están siendo tocados por ti. Tú le estás susurrando por medio de tu espíritu y tu voz y tu palabra, Señor, que se involucren, que participen, que sirvan, que hagan lo que tú quieres que hagan, que ellos saben lo que deben hacer, pero tal vez están con excusas, tal vez están aplazándolo, tal vez están diciendo no es el tiempo, no es el momento, no estoy capaz, no estoy capacitado. Provéele, Señor, instrumentos a su lado, Señor, que les puedan ayudar a ver lo que tú le has dado, que puedan desarrollar sus dones, Señor, y que puedan servirte con humildad, con amor y pasión. La gloria sea para ti siempre, Señor, y por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, bendiciones. Gracias por estar presente, por siempre estar allí apoyándonos. Gracias a cada uno de todo corazón por su disposición a estar siempre conectados. Les pedimos a Dios que bendiga sus vidas. Le damos gracias al Señor también por los que nos escuchan desde lejanas tierras, por aquellos que nos puedan ver quizás durante el día. Que el Señor pueda hablar a sus corazones, amén, y afirmar sus pensamientos. El día de ayer no estuvimos acá, nos tocó estar en un congreso, no participando directamente en el congreso, sino recibiendo, y bueno, fuimos grandemente edificados. Todo creyente necesita llenarse también del Señor, recibir de parte del Señor para poder también compartir con otros, así que esa es una de las razones por las cuales no estuvimos ayer, pero mientras el Señor lo permita, pues aquí vamos a estar compartiendo la palabra. Bendiciones para todos, que tengan un excelente día y nos estamos